Compañeros, buenas, vamos con un poquito de retraso, como en 5 minutos así sale la consejera, ¿vale? Muchas gracias.
primer lugar, quiero pedirles disculpas, agradecerles su presencia ya físicamente de algunos periodistas con las instrucciones que han habilitado el Servicio de Prensa y Publicidad para que puedan estar aquí, también a los que nos siguen de manera online en la habitual rueda de prensa. Hemos acabado hace escasos minutos la reunión quincenal que tenemos con la Mesa del Diálogo Civil en Extremadura, que se reúne el Consejo de Gobierno con ella, de la misma manera que semanalmente nos reunimos con los agentes sociales y económicos o que estamos también trabajando en la Comisión Parlamentaria con los grupos políticos. En definitiva, estamos fortaleciendo todos los instrumentos de diálogo posibles que tenemos con quienes construyen Extremadura para que las decisiones del Gobierno estén mejor tomadas. De ahí, pues, la tardanza en empezar la rueda de prensa un poquito después y les pido disculpas por ello. Atendiendo a los asuntos más importantes que forman parte hoy del orden del día del Consejo de Gobierno, siempre señalo aquellos más importantes, ¿no?, a objetos de comunicar e informar al conjunto de los ciudadanos, y el resto lo tienen, como siempre, en la reseña del Consejo de Gobierno. Hoy, sin lugar a dudas, el asunto más relevante es la convocatoria correspondiente al año 20 de las ayudas para facilitar la recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de género de nuestra región. Unas ayudas que se vienen convocando en los últimos años, unas ayudas que hace 2 años sufrieron un cambio importante, pasando de 300.000 euros de recursos destinados a las mismas al 1 millón de euros actual. 1 millón de euros que se vuelve a repetir en este año tras el año 19, que fue la primera convocatoria a la que destinábamos 1 millón de euros. 500.000 euros corresponden al Fondo CEA y los otros 500.000 euros corresponden al Pacto de Estado. Saben ustedes que son 4.600.000 euros los que ya ha aprobado el Gobierno de España, que va a transferir a nuestra comunidad autónoma en concepto de Pacto de Estado para seguir luchando contra esta lacra. El objetivo principal de estas ayudas para la recuperación integral de las mujeres víctimas es eso, tal y como se denominan, una ayuda que les permita la recuperación integral de esta segunda oportunidad de la vida cuando una mujer sale del círculo de la violencia. Un círculo nada fácil y en el que hay muchos profesionales de distintos ámbitos y especialidades trabajando para que eso sea así. En ese sentido, mi reconocimiento a todos los que están trabajando, no solo en la propia red, que forma parte del Instituto de la Mujer de Extremadura, de la Consejería de Igualdad y Portavocía, la red de puntos de atención psicológica, las oficinas de igualdad, sino también a la perfecta coordinación y comunicación que tenemos con otros servicios especializados, como pueden ser los servicios sociales de base, con el Poder Judicial, con la Delegación del Gobierno y la Unidad de Violencia que existe también en la Delegación del Gobierno, como saben, en todas las delegaciones del Gobierno de las comunidades autónomas. Esto es lo que hace posible que seamos capaces de dar una salida a las mujeres, una salida que tiene que tener también recursos propios, como en este caso son las ayudas a mujeres víctimas, con una dotación de 1 millón de euros. Las ayudas se conciben en un pago único que tiene hasta un máximo de 5.000 euros. No todas las ayudas son iguales porque ninguna situación de mujer víctima es igual que otra. Por tanto, a la hora de conceder la ayuda, como así rigen sus bases reguladoras, se adapta a la necesidad real que tiene esa mujer víctima de violencia de género. No hay una ayuda igual que otra. Hay un máximo de hasta 5.000 y son las personas encargadas de atender a estas mujeres, los profesionales encargados de atender a estas mujeres de esa red extremeña de atención a las mujeres víctimas, quienes forman ese expediente para poder conceder la ayuda. Quien la resuelve finalmente, porque es quien tiene la autoridad para acreditar que una mujer es víctima de violencia de género, es el Instituto de la Mujer de Extremadura, con la información recibida de los diferentes dispositivos, tanto de la propia red extremeña como de otros que nos pudieran derivar, por ejemplo, un servicio social de base o un programa de familia. Toda la atención psicológica, las oficinas de igualdad, están coordinadas por el programa PRIME, que es quienes se encargan finalmente de poner en marcha estas ayudas. Lo que quiero decirles con esto es que las ayudas a las mujeres víctimas no es como cuando se convocan otras ayudas de la Junta. Esta no es una acción aislada en la respuesta institucional que tenemos que darle a las mujeres víctimas. Es decir, cuando una mujer víctima pide una ayuda como esta que hoy estamos convocando, se viene desde hace tiempo trabajando con ella.
desde la psicóloga que la atiende, desde la profesional que la atiende en la oficina de igualdad, desde los servicios sociales de base, desde el propio médico de familia que puede detectar en un primer momento que algo está ocurriendo. Lo que quiero decirle con todas estas explicaciones es que no son unas ayudas aisladas como un hecho aislado, sino que forma parte de toda la atención y de toda la red que hace ya muchísimos años está establecida y que funciona bien, siendo como es todo susceptible de mejora, pero que funciona bien en nuestra comunidad autónoma. Porque tengan algunos datos que saben que siempre me gusta referenciarles. En el año 2018, que fue el último año en el que se destinaban unos recursos a todo juicio escaso, 349.000 euros, atendimos un total de 140 mujeres y ya el año pasado, donde incrementamos los recursos disponibles para esta respuesta, estas ayudas a las mujeres, con 1 millón de euros, atendimos a 343 mujeres en nuestra comunidad autónoma. Ninguna ayuda igual que la otra y un máximo de 5.000 euros, como les decía. No puedo estar hablando de una nueva convocatoria de ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género, sin condenar la violencia de género desde este atril público, sin decirles que desde que hay datos año 2003 son 1.052 las mujeres asesinadas. No puedo obviar que en lo que va de año 2020 son 20 las mujeres asesinadas. No puedo obviar que en lo que va de estado de alarma son 4 las mujeres asesinadas y no puedo obviar el incremento que a nivel nacional han tenido las llamadas al 016. En abril del 2020 se recoge la cifra más alta de los últimos 3 años en las llamadas al 016. Por lo que en esa responsabilidad que tenemos y que creo que compartimos y comparto con los medios de comunicación, la oportunidad siempre de decir que el 016 es un teléfono gratuito, la oportunidad siempre de alzar la voz para condenar la violencia de género y para que, a pesar de todas las dificultades que tenemos, esta es una violencia que no entiende de estados de alarma, de competencias entre comunidades autónomas y el Estado. Esta es una alarma permanente la que tiene este país con la violencia de género. Por eso, desde los poderes públicos debemos redoblar esfuerzos y también desde los medios de comunicación para insistir en la necesidad de la denuncia de aquel que escucha, de aquel que sospecha, de aquel que ve que algo no está bien en la vida de una mujer, de una vecina, de una amiga, de una familiar. Es un esfuerzo que la sociedad en su conjunto debe hacer para que seamos capaces de dar respuesta y salida a muchas mujeres que están sufriendo y a muchos de sus hijos e hijas que están sufriendo la violencia de género como la situación más cruel de las desigualdades. En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha tenido conocimiento hoy por parte de la Consejería de Transición Ecológica de la comunicación previa que hay que hacer para declarar la urgencia para acometer distintas contrataciones que tienen que ver con el abastecimiento de varios municipios de Extremadura. Esto tiene que ver con esa normalidad con la que ya debe otra vez, una vez abiertos los plazos administrativos, empezar a trabajar la Administración autonómica para seguir haciendo cosas que no deben o no tienen por qué seguir esperando. Se trata de 1.630.000 euros, más de 1.600.000 euros y en concreto hemos autorizado hoy esa urgente contratación para las obras de abastecimiento en 4 municipios, en concreto Pedroso de Acín, Hoyos y Villamiel, Valencia del Ventoso y Malpartida de Plasencia. En el mismo sentido de esa cierta normalidad en la autorización y puesta en marcha de distintos servicios por parte del Consejo de Gobierno, hemos aprobado hoy también los convenios de colaboración para el mantenimiento de los servicios sociales de base de los ayuntamientos de Cristina, Don Álvaro, Manchita, San Pedro de Mérida y Valverde de Mérida, así como la mancomunidad Pantano de Alange. En definitiva, las cosas que habitualmente aprueba y los acuerdos que habitualmente adopta el Consejo de Gobierno en esa normalidad en la que también tenemos que empezar a funcionar. Hemos estado comentando en primera lectura la modificación puntual que vamos a hacer del decreto por el que se establece el procedimiento para regular y otorgar las medallas de Extremadura. Esto ya lo ha avanzado tanto el presidente como la vicepresidenta primera en días anteriores, pero hoy ya ha venido esta modificación del decreto en primera lectura, y digo en primera lectura
porque en este afán de acordar y consensuar vamos a enviarlo a los agentes sociales y económicos y a las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria para poder acordar con ellos cómo queda. La modificación del decreto, les refiero el decreto que es objeto de modificación, que es el 177/2013, que es la última vez que se modificó. Quiero recordar que cuando regresamos al Gobierno en la legislatura pasada mejoramos mucho este sistema, entre otras cosas porque hicimos paritarias las medallas de Extremadura, que antes no lo eran, por obligación. Y eso pues ha cambiado un poco la fotografía de los últimos años de quienes reciben la mayor distinción de nuestra comunidad autónoma. Parece obvio y razonable el planteamiento que hacía el presidente de la Junta de Extremadura de que este año, el día grande de nuestra comunidad autónoma, el día de todos los extremeños y las extremeñas, lo dediquemos a quienes han estado en primera fila luchando contra el COVID, protegiendo a los demás y haciéndonos salir de esta como región, ¿no? Entonces, todo eso, pues bueno, si no estaba contemplado en la formalidad del decreto hay que modificarlo, con lo cual estamos haciendo una modificación solamente para este año y la modificación básicamente consiste en que ampliamos el plazo para que los ciudadanos puedan seguir proponiendo medallas de Extremadura. El plazo en la normalidad se cerraba el 30 de mayo, al estar en situación de alarma y con los plazos suspendidos. Lo ampliamos y se han reanudado este pasado 1 de junio y estarán hasta el 3 de julio, de tal manera que hay un mes más para que los ciudadanos, las organizaciones, puedan proponer quienes tienen que tener la medalla de Extremadura en este Día Especial de Extremadura que, como ya les ha avanzado el presidente, queremos hacer y creemos que es nuestra obligación hacer. Homenajear a quienes han estado al frente de la lucha del COVID y también nuestro respeto, nuestro homenaje y nuestro recuerdo cariñoso a todos los ciudadanos extremeños que nos han dejado por medio de esta cruel pandemia. Se elimina para este año la concesión máxima de 5 medallas, atendiendo a esta cuestión de este homenaje que queremos hacer, y entendíamos que con la limitación a 5 pues es muy probable que nos quedáramos algunos de los colectivos a los que entendemos que se debe reconocer con la más alta distinción de nuestra comunidad autónoma. Esto lo hablaremos con los grupos políticos. Esta modificación del decreto no quiere decir que no siga existiendo la comisión que regula esto, ¿de acuerdo? Es decir, sigue existiendo esa comisión que se reunirá a principios del verano, como hacemos normalmente, para decidir todos los años. Yo formo parte de esa comisión que la preside la vicepresidenta primera y todos los años hemos acordado por unanimidad, atendiendo a las propuestas que se habían hecho llegar a la Junta de Extremadura, la concesión de las medallas. Además de los grupos políticos, estáis las asociaciones de la prensa de Extremadura, está la Universidad de Extremadura, están las diputaciones, y creo que me quedo por ahí alguna otra institución, pero quiero decirles que hay una nutrida representación de distintos organismos e instituciones de la región para que la gente entienda que las medallas no las da la Junta de Extremadura, sino que es una propuesta de los ciudadanos y una propuesta consensuada por distintas instituciones y representantes de los ciudadanos. Con esto termino la rueda de prensa, lo que quería trasladarles, y atiendo las preguntas que deseen realizar. Buenas tardes, consejera, y muchas gracias por su intervención. Y buenas tardes y muchas gracias también a los medios de comunicación, tanto a los que nos siguen aquí en la sala de prensa de la Junta como a los que nos siguen a través de videoconferencia. Para hacer las preguntas vamos a alternar, primero que las hagan los que están aquí en la sala de prensa y después alternamos con los que están en videoconferencia. ¿Alguna pregunta? Sí, Delia. Adelante. Buenas tardes, consejera. ¿Se oye, no? ¿Se oye? Sí, le escucho. Ahora se oye. Bien, quería ver si arrojamos un poco de luz a una cierta confusión que existe con respecto a la movilidad entre la frontera, entre las provincias. Portugal acaba de decir que no va a abrir hasta el 1 de julio, puesto que no tiene sentido si en la propia comunidad no hay movilidad. Ayer el consejero decía que habría que esperar a lo mejor una semana después de que entremos en la tercera fase. ¿De qué depende finalmente o la decisión de la Junta, en qué se va a basar para que finalmente los de Cáceres podamos volver a nuestra provincia? A que nos tenemos que esperar a estar en la fase 3. Tanto no hay confusión. Quizás hay prisa que el Gobierno entiende por que lleguen ciertas cosas, pero no podemos obviar
no pude, porque ayer estuve toda la tarde reunida, no pude escuchar las palabras exactas de mi compañero, el consejero de Sanidad, pero atendiendo a lo que se informa en la reunión del Consejo de Gobierno, no podemos obviar que estamos todavía en el ecuador de la fase 2, porque es que hoy es miércoles de esta semana. Ya hemos hecho el informe, ya lo hemos mandado al Ministerio, ya lo hemos explicado ayer y recogido las propuestas de los grupos políticos en la comisión, que yo soy muy pesada con esto, pero esto no lo hace ninguna comunidad autónoma. Esto de ir a enseñarle el informe antes de mandarlo al Ministerio a las fuerzas políticas de la región, no lo hace ninguna comunidad autónoma. Ya nos tenemos que esperar para dirimir esa cuestión de la movilidad provincial dentro de la comunidad autónoma, de la movilidad provincial con las provincias limítrofes de otras comunidades autónomas, que también lo señaló el presidente en su rueda de prensa del domingo, y nos tenemos que esperar hasta en la fase 3, donde además ya, como saben, en la fase 3 hay cuestiones que sí va a decidir la autonomía y no el Gobierno de España. Pero no podemos aventurar en estos momentos por una sencilla razón, porque todavía estamos en la fase 2 y todavía no sabemos si nos aprobarán estar en la fase 3. Y esto decirlo hoy miércoles parece una obviedad, pero es que hasta que el Gobierno de España autorice pasar a la fase 3, creo que si aventuramos qué va a ocurrir sin que eso sea ya una realidad, entonces sí es cuando vamos a producir una confusión a los ciudadanos. Y la confusión puede dar lugar a que los ciudadanos hagan cosas que no estén contempladas y, por tanto, no sean correctas, legales, permitidas en este momento. Así que yo ahí sí apelo también al necesario papel de los medios de comunicación de estamos en fase 2, por tanto, lo que se puede seguir haciendo en estos momentos es esto. Y en el momento que el sábado, si no me equivoco, Concha, cuando el Ministerio nos comunique si pasamos a la fase 3, se dará la rueda de prensa oportuna que venimos dando cada vez que hemos pasado de una fase a otra. No sé si es el viernes cuando nos lo comunican. Nos lo comunican el viernes, pero ya está en la agenda de la Junta la rueda de prensa que dará el vicepresidente segundo el sábado. ¿Para qué? Para decirle a los ciudadanos, a partir del próximo lunes, esto es lo nuevo que se puede hacer. Y sobre aquello que tengamos dudas y que ahora exista ya, a partir de ese día, lunes próximo, una competencia, es decir, que el balón esté en nuestro tejado para que todo el mundo nos entendamos, pues tendremos que hablarlo. Porque ya les digo, vamos a modificar el decreto de medalla y lo vamos a hablar con los grupos. Imagínense las decisiones que tenemos que tomar en la fase 3. Tenemos que seguir hablándolo con los grupos de la Asamblea, con los agentes sociales y económicos, con la mesa del diálogo civil, en este permanente instrumento de diálogo que hemos reforzado en todo este tiempo para tomar las decisiones, ¿no? Lo más importante que deben saber los ciudadanos y el mensaje que la Junta de Extremadura quiere trasladarles es que el pase de fases no debe hacer que nos relajemos y que no podemos obviar que estamos en el ecuador de la fase 2. Por tanto, tenemos que seguir insistiendo en el respeto de las recomendaciones sanitarias y en el extremar todas las medidas de precaución como teníamos hace un mes. Esto de que ya no hablamos, de lavarnos las manos, de cuando sales de casa, como estamos nosotros ahora aquí, volvamos luego a nuestras casas, cuando uno deja los zapatos en la entrada, se lava las manos. Este tipo de cuestiones, que parece que ya de esto no se habla, pues tenemos que seguir insistiéndole a los ciudadanos de que la prudencia debe ser la mejor aliada que tengamos en estos momentos, independientemente de que vayamos avanzando de una fase a otra. Dudas hay muchas en estos momentos. Dudas tienen todos los regidores públicos, tienen los ayuntamientos, como saben, con las piscinas, tenemos con muchas de las actividades que se desarrollarán en los próximos días. Pero es que lo que digamos hoy miércoles, en fase 2, a lo mejor ya no vale el miércoles que viene en fase 3. Por eso, en estos momentos, nos tenemos que circunscribir a lo que podemos hacer en fase 2 y también solicitando la confianza a los ciudadanos de que este Gobierno está trabajando para mejorar todas las cuestiones, la movilidad, las actividades económicas, las actividades recreativas, la normalidad de los ciudadanos, pero atendiendo siempre a lo que marque el Ministerio de Sanidad y a lo que marque también la Autoridad Sanitaria de la región. Gracias. No sé si tenía alguna pregunta más. Sí, alguna pregunta del turno por videoconferencia. Fabián Vázquez, de la cadena COPE. Sí, gracias, Concha. Buenas tardes. Lo primero, que me alegra mucho ver a compañeros por ahí, por sala de prensa, que eso significa de que poco a poco vamos recuperando esa normalidad. En cuanto a las preguntas,
Yo tenía dos de cara a las críticas. Precisamente la última ha sido la FREAPA acerca de ese recorte que hay encima de la mesa de 540 docentes menos para el próximo curso escolar. La FREAPA ha dicho que no lo ve lógico cuando el año que viene se van a necesitar más profesores porque va a disminuir la ratio alumnos por aula. Hace unos días usted misma dijo que de momento no había nada. Parece ser que la propuesta esa de recortes está en firme encima de la mesa y está a la espera de que haya sectorial de educación en los próximos días. Y la segunda es sobre otra sectorial que hay mañana, en concreto Mesa General de Negociación. Hay un ultimátum encima de la mesa por parte de CSIC para que se abone en la nómina de junio la subida salarial de un 2% a los empleados públicos. Usted ya dijo hace unos días que este año no puede asumir el gobierno extremeño ese gasto, ese coste. Dice que ellos van con voluntad de acuerdo, pero que si finalmente no se lleva a cabo en la nómina de junio, van a salir a las calles de forma inminente. La Junta de Extremadura sigue manteniendo que todavía o que este año no se va a poder pagar ese incremento salarial. Gracias. Vale. Yo también me alegro de que empecemos a tener también normalidad en las ruedas de prensa, Fabián. Profundo respeto por la FREAPA y por todos los actores de la comunidad educativa respecto de sus opiniones sobre cualquier decisión que tome este Gobierno. Yo la semana pasada, justo hace una semana, el miércoles, aquí decía que no había nada firme y hoy lo mantengo, porque la propuesta que hay es una propuesta técnica y ahí también quiero reconocer el trabajo de los inspectores de educación que hacen su trabajo y hacen su propuesta respecto de cómo tienen que ser las plantillas en el próximo curso, y esa propuesta inicial se lleva luego a una negociación que se llama Mesa Sectorial de Educación y que está convocada para el próximo viernes. Y ahora ahí discutiremos. Lo que no se puede discutir es que en Extremadura hay hoy, al margen de esta propuesta que está encima de la mesa y que se tiene que discutir, en Extremadura hay hoy más profesores y maestros de los que había en el año 2015. Esa es una realidad que nadie puede negar. A pesar de, además, de que hay cada vez menos niños, que es otra realidad que nadie puede negar, ¿verdad? Esto lo sabemos bien en los pueblos de Extremadura. Hay más maestros. Por tanto, la Consejería de Educación, atendiendo a el mayor de los criterios con el que hemos tomado las decisiones en los últimos tiempos, y en estos 6 años de Gobierno, que es la apuesta por la calidad de la educación en Extremadura, por generalizar el acceso a todos los servicios, a todos los programas específicos, a las necesidades educativas, y este Gobierno es el mismo. Lo digo porque me produce cierto sonrojo leer algún que otro teletipo como el del diputado de Izquierda Unida, que forma parte de Unidas Podemos esta mañana, ¿no? Habrá que recordarle qué era lo que votaban sus diputados cuando en esta región se recortaban profesores, se recortaban maestros, se recortaban servicios especializados para la educación, servicios básicos como el transporte escolar, por ejemplo, ¿no? Pero yo sé que esto a la gente no le interesa, porque dirán, oiga, esa es una pelea suya, que ahora usted puede decir que cuando estaba en Monago se recortaban profesores, aulas matinales, servicios de comedor escolar, transporte escolar, y nuestra obligación ahora es dar una respuesta a la educación en aras a que tengamos una mejor educación en Extremadura con la mayor de la calidad posible. Y en eso estamos trabajando. Y esto es lo mismo que lo del 2%. De la semana pasada a esta, la Junta de Extremadura no puede cambiar de opinión, porque es una decisión que está tomada. Esta ya sí está tomada, a diferencia de la Mesa Sectorial de Educación, que tiene que negociar, por cierto, como cada año se negocia, cómo van a ser las plantillas, cuáles son las ratios, cuáles son las necesidades. Eso es algo que se hace cada año. Luego le podemos poner el apellido del COVID y eso tendrá otro recorrido. Pero esto que va a ir a la Mesa Sectorial de Educación es un procedimiento anual que se tiene que hacer, ¿de acuerdo? Pero nuestro profundo respeto por la FREAPA, por las cosas que dicen algunos docentes en las redes sociales, por las plataformas que se han creado, incluso por los memes que se hacen. Cualquiera puede coger el histórico de los maestros y profesores que había en esta región en el año 2015 y situarlos con los que hay ahora. También cuántos niños y niñas había en el año 2015 y cuántos hay ahora. Y esta es la realidad. Y luego los que gobernamos pues tenemos que tomar decisiones que a veces nos gustan. Yo entiendo que a los docentes de la región, con todo el respeto y admiración por su trabajo y por su dedicación, no les guste pasar
de nuevo a 19 horas lectivas. Pero podemos ir a mirar otras comunidades de España, donde están todavía en las 20 horas lectivas. Comunidades de España que tienen más recursos económicos que esta Administración y que este Gobierno, que tienen un Producto Interior Bruto más fuerte que el de esta región. Y con el 2% de los funcionarios, que entendemos que no les deba gustar porque era ya una cuestión que estaba decidida con anterioridad, pues esta crisis COVID nos hace replantear una decisión que estaba tomada. Porque, como les dije la semana pasada, gobernar es tomar decisiones. Y cuando uno tiene que tomar decisiones, tiene que tomar las que estaban programadas en su programa de Gobierno y las que vienen de situaciones sobrevenidas. Y el COVID ha sido una situación sobrevenida que ha venido a darle la vuelta al programa de Gobierno que teníamos y a los presupuestos generales de esta comunidad autónoma, que quiero recordar se aprobaron el 24 de enero del año 2020. El 24 de enero. Por tanto, respeto profundo por la contestación negativa respecto de los planteamientos y decisiones que está tomando este Gobierno, pero deben entender también, como lo entenderán el conjunto de los ciudadanos que no son funcionarios de la Administración general o funcionarios de la docencia, que tenemos que tomar decisiones difíciles cuando se han caído los ingresos de manera estrepitosa y cuando se ha incrementado el gasto en estos 2 meses de nuestra comunidad autónoma por más de 60 millones de euros para hacer frente a la COVID, a la pandemia COVID-19. Y esta es una realidad. Como muchas empresas han visto truncados sus números y están o reinventándose o tomando medidas o reprogramando lo que tenían programado para este año 20. Cualquier empresa del sector del turismo no va a poder hacer lo que tenía programado para el año 20, porque la situación COVID-19 le ha dado la vuelta a lo que tenía programado. Pues es igual en los gobiernos. Y lo que este Gobierno tenía programado, incluso acordado, pues no puede hacer frente con la situación sobrevenida de COVID-19. Pero si este fuera un Gobierno que no dialogara, que no diera la cara, que no fuera transparente, pues todavía el enfado podría ser mayor. Por tanto, este Gobierno está dispuesto a pactar y hablar los desencuentros. Y mañana tendrá lugar la mesa de la función pública presidida por la consejera del ramo y vicepresidenta primera, y el viernes tendrá lugar la mesa sectorial de educación presidida por la consejera del ramo, la consejera Esther Gutiérrez. Por tanto, allí discutiremos, pero insisto, podemos hacer una comparativa con lo que hay en otras comunidades autónomas para al menos tener claro el esfuerzo que ha hecho este Gobierno en los últimos 6 años respecto de la función pública, de Administración general, y también respecto de la función docente. Y podemos, como no podía ser de otra manera, discutir en la mesa sectorial de educación todas las propuestas que tengan que hacer quienes tienen la interlocución y quienes son los legítimos interlocutores. Aún así, la Consejería de Educación va a seguir hablando con toda la comunidad educativa, no solo de cara a, ya le digo, esta mesa sectorial que se hace anualmente, sino a todo lo que tiene que ver con esta situación que nos hace plantear las cosas de otra manera y que está ocurriendo en todos los órdenes de la vida, y especialmente la desescalada educativa, como ustedes han oído al presidente, sea probablemente de las desescaladas más difíciles que tenemos que hacer, porque hay muchos factores en juego y entenderán la dificultad a la hora de decidir. Tanto es así que mañana, por ejemplo, el presidente tiene una reunión con todos los empresarios, cooperativas que se dedican a los centros infantiles en nuestra comunidad autónoma, centros infantiles, guarderías. Estamos permanentemente hablando con la gente, porque las dudas que tiene la gente también las tiene este Gobierno, pero nosotros somos los responsables de dar una respuesta. Y las respuestas siempre y las decisiones están mejor tomadas cuando se habla con aquellos que lo sufren en su propia piel. Eso se puede llamar mesa general, como interlocución formal establecida, o las distintas reuniones que está teniendo este Gobierno en todas y cada una de las consejerías. Por ponerle un ejemplo, le señalaba la reunión de mañana para el tema de las guarderías, que también es muy preocupante de cara a septiembre, y una gran parte de ellas son también del sector privado. Hay distintos tipos de centros infantiles en nuestra región, los que tiene la Junta, los que tienen los ayuntamientos, de titularidad de los ayuntamientos, pero financiados por la Junta, y los privados, de 3 naturalezas distintas.
Y ahora busquemos una respuesta para todos, que sirva para todos. Estamos trabajando por dar las mejores respuestas y creo que nadie puede dudar de la apuesta que ha hecho este Gobierno a lo largo de los últimos 5 años por la educación pública y la educación de calidad en nuestra región. Por eso, insisto, me sonrojaba esta mañana cuando leía las declaraciones de un diputado de Izquierda Unida hablando sobre este tema y queriendo borrar el pasado reciente de las decisiones tomadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta más? Sí, a ver, Esther Sánchez creo que es, de Canal Extremadura Televisión. Hola, buenas. Sí, yo quería preguntar por los casos importados de los que daba cuenta el consejero José María Vergeles. No sé si ha habido alguna novedad, porque se habló de que 2 de esos casos pues, no entraban dentro de los patrones que se supone que tienen que ocurrir dentro de esta fase de la desescalada, y se iba a dar cuenta de ello a la delegación de Gobierno para que nos contaras un poco si hay alguna novedad al respecto. Y después, respecto al protocolo sanitario para piscinas, embalses y gargantas, que también se ha hablado ya de que se está trabajando en ello, pues si nos puede dar algún detalle, porque parece que solo el control del aforo, pues para garantizar la seguridad, no sé si va a ser suficiente, no sé si van a ser necesarios socorristas o vigilantes, que nos cuenten un poquito si hay alguna especificación al respecto. Respecto a los casos importados, nada nuevo de lo que ya ha anunciado y explicado la Consejería de Sanidad en este sentido. Y respecto de lo de las piscinas, lo mismo que le refería a su compañera con el tema de la frontera. Venimos trabajando en el asunto de las piscinas ya varias semanas. Situación que no se va a dar muy probablemente hasta que pasemos a la fase 3. Hay ya ayuntamientos, como todos conocen, que han tomado legítimamente esa decisión. Si van a cambiar luego, porque claro, la decisión que uno ha tomado hace 20 días, pues la fase 3 a lo mejor ya no vale. Pero insisto, es que es legítimo, porque es que tienen la autoridad y la competencia, respetando la autonomía municipal, como ustedes conocen, para hacerlo. Lo que está trabajando la Junta de Extremadura desde la Consejería de Sanidad, de la mano de la FEMPE y con lo que esté trabajando también el Ministerio, es en poder tener unas recomendaciones unánimes, independientemente de que luego la potestad esté en una casa o esté en otra, para que nos entendamos. Es decir, que puede haber unas recomendaciones para todo el mundo y en ese sentido se está trabajando. Pero hay ya municipios y ayuntamientos, entendiendo también la preocupación y difícil situación para tomar decisiones de este tipo, que han tomado algunos alcaldes ya de la región, que son ellos finalmente quienes tienen que tomar esa decisión. Pero bueno, si hay una instrucción clara, sin referirme a instrucción en el término formal de la palabra, sino un catálogo, una recomendación, como está haciendo el Gobierno de España para otras actividades recreativas sobre las que todavía hay que decidir, como actividades culturales sin ir más lejos, pues en cuanto esté eso, todas estas especificidades por las que me preguntan tienen que venir de la mano de la fase 3. Y tienen que saber en ese sentido, para que yo pueda darles al menos una mínima respuesta, que el Gobierno está trabajando en ella, que es lo más importante, ¿no? Estamos trabajando en ello, pero todavía no está definitivamente, porque son cuestiones que necesariamente vendrán de la mano de la fase 3. Les pongo otro ejemplo. En la instrucción publicada en el Boletín Oficial del Estado del 30 de mayo, en el artículo 34 dice el Gobierno de España lo que hay que hacer respecto de las actividades de ocio infantil y juvenil. Y dice 4 aspectos muy básicos. En sitios abiertos pueden estar hasta 200 personas, en sitios cerrados hasta 80. Los grupos tienen que ser de 10, incluyendo el monitor. Todo lo demás que falta lo tiene que poner la comunidad autónoma y en eso estamos trabajando. Estamos trabajando desde la Consejería de Igualdad y Portavocía, Instituto de la Juventud, con la Consejería de Sanidad, Autoridad Sanitaria de la región, en cómo quedarán reguladas con un mayor nivel de especificidad las actividades de ocio y tiempo libre de la región. Porque con independencia de que la Junta de Extremadura no va a mantener su tradicional campaña de verano con sus campamentos, sí es la Junta de Extremadura quien tiene la potestad para autorizar que una ONG o una empresa privada dedicada al ocio haga un campamento. Es la Junta, el Instituto de la Juventud, quien autoriza esa actividad. Para poder autorizar esa actividad tenemos que bajar a esa especificidad de lo que se puede, de lo que no se puede hacer,
y de los protocolos de recomendación. Pero, como decía esta mañana el consejero Vergeles en una de las reuniones mantenidas, tampoco podemos hacer protocolos de todo. Pero de lo más sustancial y, sobre todo, de aquello que haya que autorizar, evidentemente sí, ¿no? Puede ser el ejemplo de las piscinas y puede ser este otro ejemplo, que lo conozco más en profundidad porque está dentro de las competencias de mi consejería. Espero haberle respondido a su duda. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, Momi Díaz, de la agencia EFE. Sí, hola, buenas, consejera. Me alegro de saludarla y de saludar también al resto de los compañeros. Unas cuestiones. No sé si en este respeto del que hablaba antes a las críticas en educación incluye también la huelga convocada por el sindicato PIDE en este momento tan complicado de la desescalada, como se ha hecho referencia. Me gustaría también que me aclarara, o sea, finalmente no va a haber campamentos de verano por parte de la Junta, porque hoy precisamente esta mañana FEAPA reclamaba ya saber eso, si iba a haber campamentos de verano y conocer las actividades de refuerzo estival, sobre todo un poco para facilitar eso que había dicho el presidente de la Junta, de la conciliación de la vida laboral y familiar. Y luego me gustaría también, si me pudiera dar el dato del número de llamadas registradas al 016 en Extremadura durante este periodo de alarma. Me ha comentado antes que abril de 2020 registró el número de llamadas. No sé si me podría dar el dato español y el extremeño. Sí. Empiezo por lo de los campamentos. Va a haber campaña de verano de la Junta de Extremadura, en colaboración y coordinación con las 2 diputaciones provinciales y la FEMPE, que eso es lo que venimos trabajando hace 3 semanas. Y es muy probable que estemos en disposición la semana que viene de traerlo al Consejo de Gobierno. No va a ser la misma oferta que en años anteriores, pero va a haber una oferta, además, que va a incluir a todos los municipios de la región. Por tanto, hemos tomado esa decisión atendiendo a hacerlo todo desde el ámbito local, desde la cercanía, donde los niños no tengan que salir a pernoctar fuera, y esa es la decisión que hemos creído más oportuna en estos momentos, sobre la que venimos trabajando aplicando cuestiones de lógica, porque hasta este 30 de mayo no ha salido esa instrucción que autorizaba lo que se podía o no hacer. Digo esto para que entiendan la dificultad en el tiempo real en el que este Gobierno y todos estamos tomando las decisiones. Nosotros venimos trabajando en ese plan, en esas actividades lúdicas, hace 3 semanas y hasta el día 30 no estaba la instrucción por parte del Instituto de la Juventud de España y del Ministerio de Sanidad en este caso. Vamos a hacer una oferta de ocio infantil y juvenil que vamos a presentar en los próximos días, y también vamos a traer medidas coyunturales que tienen que ver con la conciliación de la vida personal y familiar y con la corresponsabilidad, como ya hemos avanzado y de la que hablé también en la comparecencia de la semana pasada. La primera pregunta, Momi, que yo también me alegro mucho de saludarte, no te escuché bien. Sé que me has preguntado algo sobre AMPE, ¿puede ser? ¿El sindicato AMPE? ¿El sindicato PIDE? La huelga convocada por PIDE. Sí. PIDE ha convocado una huelga del 10, me parece, al 30 de junio por los recortes. Y para que se pague el 2%, y para que se pague el 2% a los docentes, ¿no? Creo que he leído en la solicitud. Sí, y también, bueno, porque ellos mismos están en contra de que se vuelva a las aulas, no lo ven seguro. Sí, bueno, ya conocemos la opinión de todos los sindicatos de la docencia en Extremadura respecto a su disconformidad para volver a las aulas tal y como ha decidido la Junta de Extremadura. Se ha vuelto a las aulas en aquellos alumnos que promocionan, los de cuarto de la ESO, los que pasan al bachillerato, los que pasan a otro grado de FP, no quisiera equivocarme, los alumnos que promocionan. Eso fue lo que decretó la Junta de Extremadura, atendiendo a una instrucción clara que se ha trabajado con los directores de los centros para asegurar siempre las medidas sanitarias que la autoridad sanitaria ha determinado. Y además de eso, también, como ya hemos reiterado en distintas ocasiones, se daba la posibilidad de que aquellos niños o niñas que tuvieran alguna dificultad añadida, que hayan tenido algún problema en este tiempo, que seguro que habrá muchos, y que entendieran que necesitaban de un refuerzo con su tutor o tutora, pues se podían establecer también
un horario determinado presencial para atender a ese niño en lo que podíamos denominar una tutoría. Los maestros, y bueno, decir los maestros probablemente es injusto, los sindicatos representantes de los docentes en Extremadura han mostrado su disconformidad, nosotros hemos mostrado nuestro respeto a su disconformidad y, por tanto, tienen todo el derecho del mundo de convocar una huelga para decir que no están de acuerdo con volver a las aulas, para decir que quieren la subida del 2% y que no están de acuerdo porque pasemos de 18 horas a 19 horas lectivas, siendo 20 las horas lectivas que estaban con anterioridad a que nosotros llegáramos al Gobierno de la Junta de Extremadura. Están en su perfecto derecho de poder mostrar su disconformidad con las decisiones de este Gobierno, pero este Gobierno tiene que tomar decisiones que vayan siempre buscando el interés general. Y respecto a la presencia de determinado alumnado en los centros educativos de nuestra región, como ya indiqué la semana pasada, este Gobierno no va a obviar nunca el papel y la función social de la escuela, la que entendemos que ha tenido siempre y la que entendemos que debe seguir teniendo también en estos momentos de dificultad para muchas familias en Extremadura. ¿Alguna pregunta más? Mujeres. Los datos sobre las mujeres. No sé. Ay, es verdad, eso no lo he anotado, discúlpame. Sí, a ver, del análisis que he podido hacer de los datos que os he dado, que son, ahora os pasamos de todas formas, estos datos son públicos, los hace siempre el Ministerio, no tenemos nosotros las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que, además de tener el convenio con el 016, tienen también un teléfono propio para las mujeres víctimas de violencia. No es el caso de Extremadura. Nosotros solamente tenemos el 016, por tanto, es un recurso estatal y yo no tengo el acceso inmediato a esos datos, sino que tengo que esperar siempre a que la Delegación Especial contra la Violencia de Género del Gobierno de España lo saque mensualmente, estadísticas que se publican, y luego, con un mes vencido, sacan los datos desagregados por comunidades autónomas. Todo esto en la página del Ministerio de Igualdad, Delegación Especial del Gobierno de España contra la Violencia de Género, lo tienen todos ustedes. Y ahí las conclusiones que saca el Ministerio es que ha habido un incremento sustancial en el periodo de confinamiento de llamadas al 016. Y yo le señalaba el dato que me parecía más reseñable, que ese abril ha sido el más alto de promedio de las llamadas de los últimos 3 años. No he llegado al análisis certero, o me faltan todavía elementos para poder analizar por qué en Extremadura y en La Rioja los datos de llamadas son menores, que han bajado respecto del mes anterior. Ahora se los pasaremos, pero no puedo darle una conclusión porque no me ha dado tiempo de hacer ese análisis con toda la red que tenemos en Extremadura. Sí puedo decirles que en el primer Consejo de Gobierno de esta crisis, me estoy situando, si no recuerdo mal, en un domingo 15 de marzo, ya ese día decretamos los servicios de atención de la red extremeña contra las mujeres víctimas como servicios esenciales. En esa misma semana, primera semana de crisis, sacamos a los medios de comunicación una campaña de publicidad donde alertábamos a los ciudadanos de que todos los servicios seguían activos y de que todos los recursos estaban activos. No es concluyente para mí, como responsable de Igualdad, que las llamadas al 016 hayan bajado en nuestra comunidad autónoma, porque sí tengo datos que también les pasaré, por no alargarme más de la cuenta en esta respuesta, tras la rueda de prensa. Sí tengo datos que en todos y cada uno de los servicios que tenemos se han incrementado las mujeres a las que hemos atendido. Es decir, que tengamos en cuenta que la llamada o la entrada a una salida y a una atención y a una llamada de socorro de una mujer víctima no se produce solo a través de 016. Se puede producir presencialmente en una oficina de igualdad, en un punto de atención psicológica, en un servicio social de base, en un centro de salud, nuestra campaña Mascarilla 19. Entonces, los datos que tenemos en Extremadura es que las llamadas han sido menores en el 016, pero sí se han incrementado las mujeres atendidas en algunos de los servicios especializados que tenemos. Léase puntos de atención psicológica y oficinas de igualdad en Extremadura, que, como saben, han seguido funcionando en algunos tramos del día de manera presencial y online, básicamente, a lo largo de todo el tiempo. De todo esto, que además me parece interesante que lo pregunten, les paso ahora una tabla con datos para que ustedes mismos puedan
comprobar esto que les digo. Pero hay 2 comunidades autónomas, Extremadura y La Rioja, donde los datos son menores. No podemos homogeneizar, por tanto, porque hay comunidades que tienen 2 recursos, porque tienen 2 teléfonos, Extremadura solo tiene 1, en definitiva. Pero yo les referenciaré todos los datos de los que disponemos, tanto del 016 como de nuestros propios recursos, para que puedan hacer una mejor información al respecto. Pues si no hay nada más, muchas gracias, consejera. Sí, levanta Alberto F. Alberto. la mano. Sí, hola, buenas tardes. No sé si se me escucha. Sí, Alberto, adelante. No, quería únicamente saber si ya hay fechas para el debate del estado de la región y luego también si también hay fechas en relación a presentar esa modificación presupuestaria de la que habló el presidente. No hay fecha todavía para el debate del estado de la región porque todavía estamos en fecha. Estamos todavía en disposición de poderlo solicitar. La Cámara poco a poco va recuperando su actividad parlamentaria y la mayor disposición de este Gobierno para atender todos los requerimientos y controles que sus señorías hacen al Ejecutivo. Estamos en tiempo de pedirlo y cuando lo registremos siempre os daremos cuenta de ello. Pero vamos, que en ningún año se ha solicitado a esta fecha, siempre se hace en fechas posteriores. Estamos en tiempo de solicitarlo, un debate del Estado de la región que sin lugar a dudas va a ser especial porque ya, como usted referenciaba, el presidente de la Junta apuntaba la necesidad de que los instrumentos más importantes que tenemos para hacer política, como fue el programa electoral, programa de gobierno y presupuestos generales de la comunidad autónoma, hay que reestructurarlos en estos momentos. Saben además que estamos teniendo una intensa agenda no solo con los interlocutores formalmente establecidos a los que me refería antes en toda la toma de decisiones, sino que desde todas las consejerías estamos manteniendo reuniones con distintos colectivos de la región. ¿Para qué? Para escribir la que será la agenda de la recuperación y reactivación de Extremadura, la agenda tras el COVID, ¿no?, que parece importante y lo estamos haciendo también hablando con todo. Y el debate del Estado de la región pues tendrá que ver mucho con todo eso, como ya ha venido anunciando el presidente cada vez que se le ha preguntado por ello. Pues nada más. Vale, pues muchas gracias, consejera, y muchas gracias también a los medios de comunicación que nos han seguido. Muchas gracias a vosotros.